La historia de Osama Bin Laden. Desde su nacimiento hasta su muerte, infancia y origen, Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita. Era el 17º de aproximadamente 52 hijos de Mohammed bin Laden, un multimillonario yemení que hizo su fortuna con una de las mayores empresas de construcción del Medio Oriente, el Saudi Bin Laden Group. La madre de Osama, Alia Ghanem, era de origen sirio. Aunque nació en una familia extremadamente rica, Osama tuvo una infancia relativamente discreta. Estudió en escuelas elitistas de Jeddah y desde joven mostró inclinaciones religiosas y una visión conservadora del Islam. Formación y radicalización. En su adolescencia y juventud, Bin Laden estudió en la Universidad Rey Abdulaziz, donde entró en contacto con ideas islamistas radicales, especialmente las del pensador egipcio Sayyid Qutb y de la Hermandad Musulmana. Durante ese periodo también fue influenciado por el clérigo palestino Abdullah Azzam, quien predicaba la yihad global. La invasión de Afganistán por la Unión Soviética en 1979 fue un momento clave en su transformación. Bin Laden se involucró directamente en la guerra contra los soviéticos, financiando y organizando combatientes muyahidines. También fundó una red de apoyo logístico para yihadistas extranjeros, llamada Maktab al-Qidamat, MAC, junto a Azzam. Nacimiento de Al-Qaeda. En 1988, Osama Bin Laden fundó Al-Qaeda, una organización que pretendía unir yihadistas de diferentes partes del mundo en una guerra santa contra lo que él veía como enemigos del Islam, inicialmente los soviéticos y luego los Estados Unidos y sus aliados. Después de la retirada soviética de Afganistán en 1989, Bin Laden regresó a Arabia Saudita, pero su discurso cada vez más antioccidental lo puso en conflicto con el gobierno saudí, especialmente después de la Guerra del Golfo en 1991, cuando tropas estadounidenses se instalaron en la península arábiga. Esto resultó en su expulsión de Arabia Saudita y en la revocación de su ciudadanía en 1994. Entonces se trasladó a Sudán, donde recibió apoyo temporal del régimen de Omar al-Bashir. Atentados y ascenso del terrorismo global. Durante la década de 1990, Al-Qaeda comenzó a planear y ejecutar ataques terroristas contra objetivos estadounidenses y occidentales. En 1993, partidarios de Al-Qaeda participaron en el atentado contra el World Trade Center en Nueva York. Murieron 6 personas y más de 1,000 resultaron heridas. En 1998, Al-Qaeda coordinó los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, matando a más de 200 personas. En el año 2000, el buque de guerra estadounidense USS Cole fue atacado en Yemen, causando la muerte de 17 marineros. Estos ataques culminaron en el acto terrorista más grande de la historia moderna, el 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas vinculados a Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales en Estados Unidos. 2 de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Uno impactó el Pentágono y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros. Aproximadamente 3,000 personas murieron. El mundo quedó en estado de shock. Osama Bin Laden asumió la responsabilidad indirectamente a través de videos y declaraciones, elogiando los ataques y justificándolos como respuesta a la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. Cacería global y escondite. Inmediatamente después de los atentados, el presidente George W. Bush lanzó la guerra contra el terror e invadió Afganistán, derrocando al régimen talibán que daba refugio a Al-Qaeda.
Sin embargo, Bin Laden logró escapar hacia Pakistán. Durante casi 10 años se escondió en diferentes regiones de Pakistán hasta establecerse en una casa fortificada en Abbottabad, ciudad cercana a la capital, Islamabad, irónicamente muy cerca de una academia militar. La muerte de Bin Laden. El 2 de mayo de 2011, después de años de investigaciones y vigilancia, un equipo de élite estadounidense, los Navy SEALs del equipo 6, invadió el complejo en Abbottabad en una operación secreta autorizada por el entonces presidente Barack Obama. Osama Bin Laden fue asesinado con disparos en la cabeza y el pecho durante la operación. Su cuerpo fue transportado por helicóptero y, según el gobierno estadounidense, fue enterrado en el mar en menos de 24 horas para evitar la creación de una tumba de veneración. Legado e impacto. Bin Laden dejó un legado de violencia, sufrimiento y transformaciones profundas en la geopolítica mundial. Al-Qaeda perdió fuerza tras su muerte, pero el vacío que dejó permitió el surgimiento de nuevos grupos aún más radicales, como el Estado Islámico, ISIS. Entre sus hechos más notorios, en sentido negativo, se destacan la consolidación del terrorismo global como herramienta política, la redefinición de la seguridad internacional, con leyes más estrictas, guerras preventivas y vigilancia masiva, la muerte de decenas de miles de personas en conflictos derivados de la llamada guerra contra el terror.